Es una gran alegría iniciar este ciclo dentro del área de trabajo artístico federal y producción de conocimiento, ciclo que va a estar dedicado a la producción de la historia del Teatro Nacional Cervantes y del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, del INET, que nacieron conjuntamente en el año 1936. Yo quiero agradecer muchísimo la presencia de Laura Mogliani, directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro del INET, además de profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, autora de numerosos trabajos de investigación y doctora, digamos, su título superior es doctora en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Laura Mogliani, muchas gracias por estar acá y por empezar este trabajo en común, digamos, en conjunto entre el Teatro Nacional Cervantes y el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge, por esta convocatoria, por esta propuesta de este trabajo conjunto que nos permite reforzar el vínculo entre estas dos instituciones, ¿no? El Teatro Nacional Cervantes y el INET, que, como dijiste recién, vínculo que existe desde el momento de su nacimiento compartido, ¿no? Y que la idea en este trabajo es justamente retomar este trabajo en conjunto que ha sido a lo largo de la historia característico entre estas dos instituciones, ¿no? Que desde sus inicios han trabajado juntos con mayor o menor fluidez a lo largo de la historia. A mí me gustaría, bueno, Laura, si te parece, comentar que vamos a tener dos charlas con vos. Hoy va a ser la primera charla vinculada al periodo 36-41, ¿no es cierto? Ese sería al 36-40, sí, sería el arranque, digamos, del trabajo institucional entre el Cervantes y el INET, y luego vamos a tomar un segundo momento que va a tomar los años subsiguientes. Así que, Laura, te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, y sí, vamos a ocuparnos en esta charla del Teatro Nacional de Comedia y el INET del 36 al 40. Y de la primera gestión que tuvieron, ¿no? Que la creación conjunta y la primera gestión de ambas instituciones, y hablo de Teatro Nacional de Comedia y de Teatro Nacional Cervantes porque justo en estos años, ¿sí? Así es conocido, ¿no? El Teatro Nacional Cervantes pierde el nombre tradicional desde su fundación de Teatro Cervantes. Del 36 al 47 se llama Teatro Nacional de Comedia, y a partir del 47 se llamará Teatro Nacional Cervantes. La creación de este Teatro Nacional de Comedias fue dispuesta por la Ley de Propiedad Intelectual del año 1933, con el propósito de formar un elenco estable financiado por el Estado, a fin de contribuir al desarrollo y la difusión del Teatro Nacional. Y a este Teatro Nacional de Comedia se le sumó también en el mismo año 36 la creación del Instituto Nacional de Estudios del Teatro, con el objetivo de propender al estudio y la divulgación de la historia del Teatro Nacional. Estas dos nuevas instituciones estaban bajo la dirección de la Comisión Nacional de Cultura, que es el organismo que tuvo a su cargo la ejecución de la política cultural oficial de la Argentina, desde su creación por la misma ley de 1933 y hasta su disolución en el 54. Y el teatro era uno de los pilares iniciales y fundamentales en los que se basaba la política cultural desarrollada por esta Comisión Nacional de Cultura. El INET compartía con el Teatro Nacional de Comedias dos cosas. Por un lado, la sede de este edificio, el Teatro Nacional Cervantes, que había sido, el Teatro Cervantes, no Nacional, que había sido adquirido por el Banco Nación luego de la quiebra y la subasta del mismo en 1926, y que había sido entregado a la Comisión Nacional de Cultura. Y además de la sede, compartía las dos instituciones la dirección de Antonio Cunil Cabanellas, a quien en el año 35 la Comisión Nacional de Cultura le encomienda la organización y la dirección del Teatro Nacional de Comedias. ¿Quién era Antonio Cunil Cabanellas? Era un director, actor y dramaturgo de origen catalán, ya legitimado dentro del campo del teatro profesional culto. Él consideraba que este proyecto, esta creación de estas dos instituciones, se sustentaba en la concepción de la política cultural gubernamental de la función social y educativa del teatro que él tenía. Él decía que el Teatro Nacional de Comedia representa, y lo cito,
un ensayo que hace el Estado con el teatro, un experimento de subvención. Para nosotros el teatro con relación al Estado tiene la misma significación que puede tener la escuela, el instituto y la universidad. Es decir, que el teatro, al que le dimos el lugar que ocupa en el arte con su contenido esencial, lo elevamos a función social trascendente y lo declaramos institución de cultura pública, ¿no? Esta era la concepción de CUNIL para desarrollar todo el plan que vamos a ver que pone en marcha en estos primeros y tan fructíferos 5 años. Él comienza, el Teatro Nacional de Comedia toma entonces el edificio del Teatro Cervantes y enseguida comienza una tarea de reformas edilicias, tanto en los camarines como en las diferentes dependencias del teatro, sobre todo en el escenario. Se renuevan los cortinados de terciopelo del vestíbulo, se moderniza el espacio escénico, se instala un dispositivo giratorio de 12 metros de diámetro, con 2 suplementos transportables, se diseña una nueva planta de iluminación, se incorporan nuevos y más modernos equipos lumínicos, así como un equipo amplificador de sonido para dar mayor volumen a las voces y lograr variados efectos sonoros. Así, el Teatro Nacional de Comedia fue el primer teatro porteño en contar con una amplificación de sonido, lo que señala esta importante modernización técnica que se incorporó al Teatro Cervantes a partir de esta gestión y que muchas veces estas reformas estuvieron bajo la dirección personal del propio Antonio Cunil Cabanellas, ¿sí? Mientras hace estas reformas, Cunil advierte la necesidad de dotar al teatro de un taller de escenografía y posteriormente crea el taller también de vestuario, ¿no? Este taller de escenografía fue una importante inversión y contratación de personal técnico capacitado. Las escenografías se hicieron con técnicas no usuales en los teatros de la época, en base a tela y madera, con volumen corpóreo. Entonces, la creación de estos talleres volvió a ser otro signo de modernización del teatro y sobre todo un relevante aporte de significativo valor cultural para el Teatro Cervantes y sus puestas en escenas que continúan ambos talleres su existencia hasta el presente. Para la creación del Teatro Nacional de Comedia se constituye un elenco estable formado por, entre otros, las actrices Eva Franco, Iris Marga, Pilar Gómez, Gloria Ferrandís, Maruja Gil Quesada, y actores como Francisco Petrone, Guillermo Bataglia, Santiago Comescú, Florindo Ferrario, Homero Cárpena y el regisseur Horacio Martínez, entre otros. La primera temporada se inaugura el 24 de abril de 1936, con la reposición de Locos de Verano de Gregorio de la Ferrer. En la función inaugural estaba la sala totalmente ocupada, se encontraban presentes autoridades nacionales, y antes de iniciarse, Cunil dirige unas palabras a los intérpretes presentes en el escenario, instándolos a realizar su labor escénica con entusiasmo. Y este es un signo que señala uno de los rasgos de la gestión de Cunil, ¿no? Su personalismo, su presencia se hace notar en todos los espacios posibles, sin delegar funciones, tomando él mismo todas las decisiones que involucraban a la institución y dirigiendo todas las obras representadas durante la gestión, como vamos a ver, salvo una sola. Esta asombrosa productividad de la gestión de Cunil, caracterizada por esta creación de nuevas instituciones, eventos, actividades, hizo que los pocos años en los que estuvo a cargo fueran de los más dinámicos de la institución y sentó las bases de los años posteriores. Por ejemplo, el Teatro Nacional de Comedia estabilizó un elenco estable formado por más de 20 actores y actrices, con algunas mínimas variantes en los años siguientes, pero con este elenco estrenó 26 puestas en escena en estos 5 años, como dije, todas dirigidas por Cunil, salvo Calandria, que fue la única que dirigió un director externo, que fue Elías Alipi. Asimismo, en este periodo se creó el sistema de inscriptos, que era una escuela de formación actoral para futuros integrantes del elenco, que funcionó entre 1936 y 1938. Para la creación se hizo una convocatoria de aspirantes de 17 a 23 años, que se presentaron respondiendo a un aviso publicado en los diarios, que dio como resultado una selección de un grupo de 40 inscriptos que asistían a clases de actuación dictadas por el propio Cunil y otros docentes, y que participaban en los roles secundarios de varias obras, como participaron en La Discreta Enamorada, en La Divisa Punzón, en Cyrano de Bergerac. Otra de las preocupaciones fundamentales de la gestión de Cunil fue la de cumplir con los fines de difusión cultural del Teatro Nacional de Comedia.
y para eso utilizó básicamente dos estrategias, ¿sí? La primera de ellas fue buscar aumentar la afluencia de público, merced a la disminución de los valores de la entrada. Por ejemplo, mientras en 1936 la entrada se fijó en 2 pesos, en 1937 organizó funciones populares donde se reducía la entrada a 1 peso o 1 peso 50, según la función, y a partir de 1938 ya el valor se estableció en forma permanente en 1 peso. Y esto produjo un incremento progresivo del público que alcanzó en 1938 su punto máximo, luego comenzó a reducirse a partir de 1939, de crecimiento justificado por el director por la reducción de funciones vespertinas y porque para Ollantay hubo que reducir las localidades de platea para incluir a la orquesta dentro de la puesta. Pero bueno, la verdad que eso hizo que en estos 5 años de gestión asistieran al Teatro Nacional de Comedia un total de 877.000 espectadores, realmente un número importante. La segunda estrategia de difusión cultural que llevó adelante CUNIL fue, desde la primera temporada de 1936, organizó funciones gratuitas destinadas exclusivamente a alumnos de la enseñanza media y terciarios y universitarios, ¿sí? Estas obras para estudiantes, el repertorio de estas obras para estudiantes eran tanto obras clásicas como obras nacionales y extranjeras. Y después se sumaron puestas en escena para el Ejército y la Armada en el año 39. En concordancia con esta preocupación por la difusión cultural, la gestión de CUNIL Cabanillas quiso extender la obra del Teatro Nacional de Comedia al resto del país y realizó una única gira por el interior del elenco oficial del Teatro Nacional de Comedia en el año 36 y que incluyó Paraná, Santa Fe y Rosario, y fue un primer intento que será continuado posteriormente, después veremos en el año 42, con la creación de un elenco alternativo por las dificultades que traían justamente las giras. Y a partir del 37, los estrenos de las obras más relevantes se difundieron también por Radio El Mundo. Bueno, el repertorio presentado en escena priorizaba sobre todo las obras de nuestro patrimonio teatral tradicional, buscaba también fomentar nuevas creaciones en nuestra dramaturgia nacional, estrenando obras de autores argentinos. Se revalorizaba sobre todo la gauchesca, el nativismo, la comedia costumbrista, por su voluntad de plasmar nuestra identidad nacional y su índole popular y regionalista, ¿no? Este regionalismo lo aplicaba como criterio tanto para el TNC, como para el Teatro Nacional de Comedia, como para el INET, porque, por ejemplo, decía CUNIL en el año 39, se debe pensar en que el teatro, enfocado como función nacional, no puede desarrollarse sin el aporte ideológico y estético del interior del país. Pensemos en encontrar temas nacionales. El próximo año, por 1940, el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que dirijo, invitará a hombres representativos regionales para que dicten conferencias sobre el aporte que el interior del país puede ofrecer a la formación de una temática apoyada en los elementos sociales, costumbristas y psicológicos que definan las ricas características de la conciencia nacional, ¿no? Expresando entonces este intento federal del Teatro Nacional Cervantes. El repertorio de la primera temporada lo dispuso una comisión de lectura y seleccionaron 3 obras de autores nacionales ya consagrados, El gato y su selva de Eichelbaum, La mujer de un hombre de Serretani y La posada del león de Rega Molina, una reposición de una obra significativa de nuestro pasado teatral, lo que ya mencionada Loco de verano de Gregorio de la Ferrer, un clásico de la dramaturgia universal, La discreta enamorada de Lope de Vega, y la obra ganadora del concurso de autores nobles, organizado según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura, que fue Río de Montiel. Y así, desde esta primera temporada, ya se establecen los criterios que organizaron el repertorio del teatro durante los siguientes 10 años, no solo la gestión de CUNIL, sino durante los siguientes 10 años. Comenzar la temporada con una reposición del acervo nacional. Estrenos de autores argentinos contemporáneos, la obra ganadora del concurso de autores nobles y con menor presencia, clásicos de la dramaturgia universal. Y así, por ejemplo, las siguientes temporadas se iniciaron con las reposiciones de La divisa Punzó de Paul Grusac, con La conquista de César Iglesias Paz, con Calandria de Martiniano Leguizamón, que comenté que es la única que él no dirige,
que la dirige Lippi, y Facundo, de David Peña, ¿no? Y por esta revalorización del pasado teatral se presentó también en la reposición de En Familia, de Florencio Sánchez, cuyo estreno fue precedido con un homenaje a dicho autor. También se repusieron obras como La novia de los forasteros, de Pedro Epico, y La casa de los Batallán, de Vacarezza. En cuanto a los estrenos de autores argentinos contemporáneos, aparte de Mandinga en la Sierra de lo Ruso, a partir del 38 hay un cambio en el criterio de la selección del repertorio, porque cambia el reglamento de la Comisión Nacional de Cultura, y esta comisión de lectura ya no elige todo el repertorio, sino solamente va a elegir las obras de autores nobles, ¿sí? Y deciden pedirle especialmente obras a autores argentinos consagrados, ¿sí? Por encargo, digamos, así como el caso más claro fue Ollantay, de Ricardo Rojas, pero hubo otras obras encargadas a Luis Rodríguez Acasuso o a Pedro Epico. Y a esto siempre se sumaba la obra ganadora del concurso de autores nobles, y con respecto a los pocos clásicos extranjeros, se presentó, por ejemplo, Cyrano de Bergerac, de Rostand. Esta primera gestión del Teatro Nacional de Comedia recibió numerosos premios, aunque claro que la mayoría vienen de la propia esfera oficial, ¿sí? De la propia Comisión Nacional de Cultura o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. También la legitimación, aparte por los premios, le llega por la crítica periodística, ¿sí? La labor del Teatro Nacional de Comedia fue muy bien recibida por la crítica contemporánea. Destacaban la labor de Antonio Cunil Cabanella como director escénico, destacaban la interpretación del elenco, pero sin embargo cuestionaban el repertorio, en especial la selección de las obras de autores nobles. Este fue un reclamo constante a esta primera gestión, que no llegó a revelar nuevos autores argentinos de valía, como se esperaba al crear el Teatro Nacional de Comedia. Y bueno, este reconocimiento al Teatro Nacional de Comedia se extendió hasta la esfera internacional. Por ejemplo, el estreno de Ollantay fue cubierto por una revista de Nueva York, y se recibió invitaciones de los gobiernos de Uruguay, Chile y Perú. Pasemos ahora al Instituto Nacional de Estudios de Teatro, ¿sí? Que, como dijimos ya, se crea también en el año 36, junto al Teatro Nacional de Comedia, con quien compartíamos, como ya dijimos, el director y la sala, y la sede, pero tenían también el mismo objetivo, ¿no? Y lo cito, arraigar la convicción de que el teatro es un factor importante para el desarrollo espiritual de un país. Y entonces el instituto va a llevar una intensa labor de estudio y divulgación de los antecedentes de la historia del Teatro Nacional. Se crean para este fin la biblioteca, el archivo, que siguen existiendo hasta ahora y siguen funcionando hasta ahora. Se organizaron todos los años de esta gestión ciclos de conferencias sobre teatro, que fueron publicados posteriormente en los cuadernos de cultura teatral, que publicaron todas las conferencias dictadas en realidad del 36 al 43, porque el ciclo continuó luego que Cunil se fue, por relevantes historiadores del teatro, de la literatura, de la música, la danza, el folclore, así también, y esto es muy interesante, los escritos de actores, directores, dramaturgos y escenógrafos que brindaron testimonio y reflexionaron sobre su propia práctica artística. Bajo la dirección de Cunil también se crearon las diferentes secciones que, como decía, que forman parte hoy del INET. El propio Cunil participó seleccionando la adquisición de libros, revistas, de periódicos, contribuyó con su archivo de teatro particular al acervo del INET. Los inscriptos del Teatro Nacional de Comedia, que comenté antes, intervinieron en el fichaje de libros y en la compilación de artículos periodísticos de los diferentes medios nacionales e internacionales, que siguen siendo una fuente de consulta fundamental para los investigadores teatrales actuales. Y ese mismo año se crea la comisión organizadora de la Exposición y Museo Nacional del Teatro, que comienzan a reunirse a partir del 37, y se dedican a recolectar material para inaugurar el museo, que fue inaugurado el 19 de septiembre de 1938 en la misma sede, ¿no?, del Teatro Nacional de Comedia. Esta unión, ese trabajo conjunto entre el INET y el Teatro Nacional de Comedia quedaba en evidencia en las muestras especiales organizadas en forma conjunta y en homenaje, por ejemplo, a la reposición de Calandria, de Martiniano Leguizamón, o en la conferencia que dio Mercedes Carman sobre el boceto incaico con motivo de divulgar
aspectos de la vida de los incas con motivo del estreno de Ollantay, por ejemplo. Me gustaría detenerme un poco en cómo era la dirección escénica de Antonio Cunil Cabanellas, cómo eran las puestas en escena del Teatro Nacional de Comedia en este periodo, ¿no? Porque realmente, y destacar la figura de Antonio Cunil Cabanellas, que ha sido un modernizador del teatro argentino fundamental, tanto a nivel de la dramaturgia como a nivel de la dirección escénica, y a nivel también de la pedagogía teatral, que no vamos a comentar ahora, sobre la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿no? Toda la actividad de Cunil se integra a una corriente de artistas que buscaban esta modernización desde el sistema del teatro profesional culto. ¿Sí? Buscaban crear en la década del 20 y del 30 un teatro de calidad artística, un teatro moderno, pero sin negar su esfera profesional, la dimensión del teatro como actividad productiva y lucrativa, ¿no? Como lo hiciera a partir del 30 el teatro independiente. Además, su figura ha ocupado un lugar central dentro del campo teatral porteño, no solamente legitimada, sino legitimadora del mismo, debido a la dirección que ejerció de instituciones fundamentales, no solo el Teatro Nacional de Comedia, sino como luego el Conservatorio Nacional de Teatro Dramático, el Teatro Municipal General San Martín, ¿no? Su labor se desarrolló aparte en la dramaturgia, la dirección, la pedagogía, y también la teoría y la filosofía del teatro, y por supuesto la gestión teatral. Antonio Cunil Cabanellas se había formado en Barcelona, en la Escuela Catalana de Arte Dramático, dirigida por Adrià Gual, relevante modernizador de la escuela catalana, y por eso, a la hora de elaborar su proyecto de formación de actores en el Teatro Nacional de Comedia, tomó como modelo a su escuela. Su carrera como director escénico se inició en la compañía de una de las actrices paradigmáticas del teatro profesional culto, Eva Franco. Cunil dirigió su compañía con un repertorio predominantemente extranjero entre 1930 y 1931, y luego alternando con otros directores hasta el 33. Pero su legitimación como director se la depara la temporada que dirige a la compañía de Enrique Susini en el Teatro Odeón entre el 33 y el 34. El unánime éxito de crítica y de público de esta temporada le brindó la consagración como director escénico, por lo que a partir de esa fecha podemos decir que se lo encontró en el centro del campo teatral. Luego forma parte de dos formaciones muy interesantes que buscaban modernizar el sistema de teatro profesional culto. La primera se llamó Anfiteatro y fue un taller de experimentación integrado por varios críticos teatrales, como Octavio Palazzolo o Augusto Guibur, e intérpretes como Iris Marga o Pablo Acciardi, y esta agrupación tradujo textos teóricos sobre Stanislavski y buscó divulgar la obra de directores más avanzados de la escena mundial, como Brecht, Tyrov, Meyer, Holreihan, Gordon Craig, ¿sí? Pero esta formación no subsistió, y en febrero del 34 Cunil Cabanellas forma parte de otra institución, el NEA, el Núcleo de Escritores y Autores, ¿no? Que también estaba formado dirigido por Augusto Guibur y formado por directores como, aparte del propio Cunil, Armando Discépolo, Samuel Eichevan y Edmundo Guibur, y un elenco, entre otros, con Iris Marga, Luisa Beil, Guillermo Bataglia. Repito estos nombres porque van a ser los convocados, Homero Cárpena, ¿no? Francisco Petrone, van a ser los convocados por Cunil posteriormente. Y realmente el NEA fue el intento más importante del teatro culto de nuclearse con un objetivo común, ¿no? El teatro de arte, y destacar esta característica del teatro de arte por sobre la búsqueda de la taquilla solamente del teatro comercial. Esta agrupación tampoco pudo lograr continuidad, y luego de presentar dos obras en el 35 se disolvió. Entonces, esto es el bagaje, comillas, que trae Cunil al Teatro Nacional de Comedia, ¿sí? Su éxito en la temporada del Odeón, su participación en dos instituciones que buscaban sostener un teatro de arte moderno, y Cunil, como dije, lleva muchos de los actores con los que trabajó el elenco estable, como Miguel Faurrocha, Iris Marga, Guillermo Bataglia, Luisa Beil, Homero Cárpena, Francisco Petrone, ¿no? Ya habían formado parte del NEA, y también a Eva Franco, a quien había dirigido en su propia compañía, ¿no? Estos son, más otros actores seleccionados, van a ser como la base
del elenco estable y pertenecen a esta variante del actor culto, ¿no? Que se caracteriza por la dicción interpretativa, por esta técnica actoral que prioriza la elocución vocal, la correcta y precisa dicción del texto, ¿no? Estos actores se caracterizaban por una clara emisión de la voz, por una cuidada entonación, se preocupaban por delinear tonos, pausas, ritmos, silencios, ¿no? Valorizando siempre la palabra, por encima del movimiento corporal, ¿no? ¿Dónde se formaban estos actores? En especial en dos lugares, provenían de dos lugares, del Conservatorio Nacional de Música y Declamación, creado por el 25, antecedente de lo que va a ser el Conservatorio de Teatro posterior, y la experiencia obtenida en las propias compañías de teatro profesional culto. Al evaluar al elenco del Teatro Nacional de Comedias en el 39, Cunil Cabanellas destacaba justamente sus cualidades artísticas y puntualizaba lo que para él eran los rasgos fundamentales que debía tener un actor, ¿no? Su contracción al estudio, su disciplina de trabajo y el manejo de los recursos de la plástica, la mímica y la voz, ¿sí? Un testimonio, o sea, cómo acercarnos, cuáles serían las fuentes históricas para poder reconstruir cómo era esta modalidad de actuación, y voy a destacar dos, ¿no? El primero es el testimonio de esta forma de actuación, es la grabación que realizó el Instituto Nacional de Estudios de Teatro de Ollantay, ¿sí? Con esta grabación inaugura su colección llamada Discoteca Dramática Documental en el año 1960, subrayo eso. Esa es una colección compuesta por grabaciones en discos de síntesis de obras dramáticas, y la primera grabación con la que deciden inaugurar la colección es justamente Ollantay, para la que convocan a Miguel Faust-Rocha, Luisa Beil e Iris Marga, que son los mismos actores que la representaron en ocasión de su estreno. Entonces, este registro sonoro no es del estreno, ¿sí? Pero convocó a los tres mismos actores protagónicos fundamentales, entonces nos sirve como un testimonio de poder reconstruir cómo eran las voces y el sonido de esta primera etapa de las puestas en escena del Teatro Nacional de Comedia, y esta grabación es digitalizada y está disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, así que invito a los que quieran escuchar cómo sonaba el teatro en esa época a poder escuchar esta grabación. Otro de los elementos para destacar de la concepción de Cunil como director era su creencia en un teatro de repertorio, ¿sí? ¿Qué es el teatro de repertorio? En el que el elenco conoce y representa alternadamente un conjunto de obras rotando los roles, ¿sí? Esta rotación se produce en dos sentidos. Por una parte, no siempre los mismos actores son protagónicos en todas las obras. Los que protagonizan unas no lo hacen en otras, y lo que tiene como consecuencia una mayor equiparación entre los actores que forman el elenco, a diferencia de la compañía, que se organiza de forma piramidal, y en cuyo vértice superior se ubica el capo cómico, protagonista de todas las obras y ubicado siempre en el centro de la escena, ¿sí? La otra rotación se establecía entre roles. Cada actor no tenía un rol fijo, como en la compañía, ¿sí? La dama joven, el primer galán, el característico, sino que podía representar diferentes tipos de personajes, así como diferentes tipos de obras dramáticas, tanto obras clásicas como nacionales y contemporáneas. El rasgo que más me parece que caracterizaba a Antonio Cunil Cabanellas como director era su preocupación por la armonización, ¿sí? Por el cuidado de combinar en una totalidad coherente todos los sistemas de signos de la representación, o sea, la actuación, la escenografía, el vestuario, la iluminación, la música, el maquillaje, ¿sí? Sus puestas se destacaban por una cuidadosa espacialización, por su preocupación por la correspondencia histórica de esa espacialización, y del vestuario, que era sumamente fastuoso, y por la presentación en escena de movimientos de masas con carácter coral. También por la preocupación por las relaciones espaciales establecidas en el escenario entre los personajes, que armonizaba siguiendo una composición pictórica y coreográfica. Tanto la escenografía como la distribución y actitud de los actores en escena se organizaban y relacionaban entre sí en función de las normas de las artes plásticas. Y en este sentido se destacaron por este cuidado plástico de la escena especialmente, entre otras, ¿no? La divisa Punzó del 37 de Paul Groussac, en la que él mismo dirigió la realización del vestuario luego de una cuidadosa investigación histórica.
Cyrano de Bergerac, también del 37, cuya iluminación remite a la pintura flamenca, y su vestuario también fue supervisado por Cunil, tomando como modelos para su elaboración las ilustraciones de la obra de Rostand publicadas por la Academia Francesa. Y quizás el ejemplo más relevante sea Ollantay, de Rojas, del 39, que contaba con una escenografía en grandes volúmenes, y desde el programa de mano, el vestuario, la escenografía, la coreografía, la música, se recuperaban motivos incaicos, para cuya elaboración el Museo Etnográfico puso a disposición de Cunil Cabanellas su colección de indumentaria y objetos incaicos. También, por ejemplo, para La discreta enamorada de Lope de Vega, Cunil intentó reconstruir la actuación en la época del Siglo de Oro, buscando una actuación acorde a lo referido por los cronistas de la época, más popular, con una comicidad exagerada y subrayando los aspectos pintoresquistas. Y quizás el mejor testimonio de esta labor directorial, y el segundo testimonio al que podemos acceder desde la contemporaneidad, además de, por supuesto, las fotos que tenemos en el archivo del INET y en el archivo del Teatro Nacional Cervantes, es la única película que dirigió Cunil Cabanellas, que es Locos de Verano, que la dirigió por Lumiton en el año 42, que es la misma obra que puso en escena en la primera temporada teatral del Teatro Nacional de Comedia. Y lo interesante de este film, que es lo mismo que decíamos de la grabación que hace el INET, es que muchos de los actores de aquella puesta se repiten en él, representando los mismos roles y con un vestuario similar, como por ejemplo Eva Franco como Lucía, o Florindo Ferrario como Arturo, o Pilar Gómez como Doña Rosario. Entonces, en el film, que pueden encontrar disponible en internet, podemos observar la disposición simétrica de los personajes, muchas veces componiendo figuras geométricas, cómo la dirección de las miradas equilibra y compone el diseño escénico, lo mismo que observamos al ver las fotos de todas las puestas en escena, ¿no? Esta preocupación por la espacialización y su continua vocación modernizadora se tradujeron en lo que ya mencionamos, la renovación edilicia del edificio, que él dirigió personalmente, la creación del taller de escenografía y de vestuario, que como trabajaron, hicieron las obras de las escenografías y los vestuarios de estas 26 puestas en escenas, generalmente supervisados por el propio Cunil, pero para el que se contrató a diversos escenógrafos y vestuaristas de renombre de la época. Bueno, todo esto es lo que hizo Antonio Cunil Cabanellas en tan solo 5 años, y en el 22 de octubre de 1940, Antonio Cunil Cabanellas presenta su renuncia al cargo, tanto del Teatro Nacional de Comedia como del Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Él aduce razones de salud, pero en realidad lo que es evidente es que había un conflicto político entre él y Gustavo Martínez Zuviría, que asume la presidencia de la Comisión Nacional de Cultura. Esta tensión se inicia a partir de la llegada de Martínez Zuviría a la presidencia de la comisión y los intentos que tiene esta comisión de participar en las tomas de decisiones del teatro, por ejemplo, creando una comisión asesora del Teatro Nacional de Comedia, su intromisión en la comisión de lectura, y creemos que fue como reacción a esta tensión, debido al gran personalismo que decíamos que tenía Cunil, que tomaba todas las decisiones, y aparte quizás a diferencias ideológicas con Martínez Zuviría, lo que hace que Cunil Cabanellas renuncie a su cargo de director. Y así vemos, y podemos caracterizar, veremos en la próxima charla cómo esta centralización de roles y cargos en Cunil va a dividirse en diferentes agentes del campo teatral en el siguiente periodo. Esto va a ser esta centralización caracteriza solo este periodo. Pero esta primera etapa del Teatro Nacional de Comedia y esta primera etapa del INET, bajo la dirección de Cunil Cabanellas, se caracterizó por su gran productividad. Fueron años signados por la gran creatividad, por el impulso que tomaron estas instituciones desde su surgimiento y su productividad a lo largo del tiempo, porque siguen ambas funcionando y las áreas que se crearon en este primer inicio siguen existiendo hasta ahora. Y aparte, y en cuanto al Teatro Nacional de Comedias, estos primeros 5 años sentaron las bases de lo que es el circuito teatral oficial posterior, todo, o sea, no solo el Teatro Nacional Cervantes,
todo el circuito teatral posterior, municipal y nacional. Establecen los criterios en cuanto a cuál es la función que debe cumplir el teatro oficial, cuál es el repertorio de las obras elegidas para poner en escena, cuál es la concepción del teatro de repertorio que mencionamos, la preocupación por la espacialización, la preocupación por la modernización de los edificios teatrales, y en ocasiones, eso sí, no todo esto anterior se repite en el teatro oficial posterior, y solo en ocasiones esta coincidencia entre la figura del director del teatro con el responsable de la dirección escénica de las puestas. Entonces, todos estos criterios fueron heredados no solo por el Teatro Nacional Cervantes, sino también por el Teatro General San Martín, que estuvo a su cargo del 53 al 55, y por lo que una de las salas de ese teatro lleva su nombre. Bueno. Buenísimo. Muchas gracias. No, a vos, Laura, por esta excelente conferencia. A mí me gustaría, digamos, hacerte una pregunta para que quede claro para quienes nos están siguiendo. Entonces, el INET, Instituto Nacional de Estudios de Teatro, y el Teatro Nacional Cervantes, si bien no nacen como la misma institución, son dos instituciones distintas, pero nacen pensados en un esfuerzo conjunto, ¿no? En una complementariedad. Absolutamente, absolutamente. Y a lo largo de la historia esta complementariedad se da en numerosas ocasiones. Este es el periodo quizás en el que más se da, porque no solo se comparte la sede, sino al compartir el director, están absolutamente entramadas las gestiones, digamos, de las dos instituciones. Pero en los periodos posteriores, por ejemplo, el que vamos a ver la próxima vez, también continúa la labor conjunta, ¿no? Del 41 al 45 también continúa la labor conjunta. Las dos, el instituto no depende del Cervantes, los dos dependen de la Comisión Nacional de Cultura. ¿sí? Exacto, entonces no hay una interdependencia, pero sino hay un trabajo conjunto a la par entre las dos instituciones que dependen de la Comisión Nacional de Cultura, que se crean en el mismo momento y con la misma sede y a cargo del mismo director y con el mismo proyecto ideológico. Qué bueno, qué bueno. Y yo quiero celebrar muy especialmente este ciclo que estamos inaugurando con tu conferencia, porque, bueno, empezamos a recuperar la historia del Teatro Nacional Cervantes, la historia del INET, la historia de la interrelación de estas dos instituciones que están en el mismo edificio, ¿no es cierto?, en el edificio de Libertad y Córdoba, y también que estamos empezando a recuperar imágenes, documentos, materiales. Nosotros, investigando aquí en los depósitos del Teatro Nacional Cervantes, hemos encontrado algunos materiales. Me gustaría, no los voy a poder mostrar de manera perfecta porque los voy a acercar a la computadora, pero hoy estabas comentando la puesta de Elías Alipi de el Calandria con Miguel Faust Rocha, y aparecieron, digamos, en uno de los depósitos del Teatro Nacional Cervantes, fotografías justamente que fueron regaladas al Teatro Nacional Cervantes por la hija de este gran actor, Miguel Faust Rocha, que hoy estamos recuperando, ¿no? Esa foto, por supuesto, la tenemos en el instituto, no enmarcada, pero la tenemos en el instituto, y es una de las imágenes que pusimos en el PowerPoint que acompaña esta charla, por supuesto. Exactamente, y otras imágenes que, por supuesto, mostramos de manera un poquito improvisada, pero digamos, lo que quiero rescatar es este gesto que estamos haciendo conjuntamente con el Teatro Nacional Cervantes y el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, de recuperar la historia de nuestro teatro, digamos, en un sentido más amplio, y específicamente de estas instituciones tan importantes en la historia de lo que podríamos llamar la producción del teatro oficial en la Argentina, ¿no? Así que, Laura Mogliani, muchísimas gracias, y calculamos que en unos pocos días ya vamos a tener tu segunda conferencia, completando y continuando el periodo 41-45 en la interrelación del INET con el Teatro Nacional Cervantes.
¿Querés agregar algo más, Laura? No, celebrar, como vos dijiste, esta acción conjunta y esta tarea conjunta entre estas dos instituciones hermanas, y que podamos seguir, que nuestra relación sea, por lo tanto, cada vez más fluida, de buenos vecinos en este espacio tan bello que compartimos, en este edificio tan bello que compartimos. Buenísimo, muchísimas gracias, Laura Mugliani, directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, y muchísimas gracias a todas y todos los que nos han seguido y nos van a seguir a partir de la grabación que queda colgada en los canales respectivos de nuestras instituciones, y los esperamos en la próxima conferencia. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Jorge.